Hay gente que sin buscarlo demasiado atrae a las personas correctas, a las mejores oportunidades como si fueran un imán, y vos en cambio, cuanto más elegís, cuanto más te esforzás, cuanto más luchás para que las cosas funcionen, más ves cómo muchas de tus elecciones terminan en frustración, en desilusión, en ese sabor amargo de haber vuelto a equivocarte, y entonces surge esa pregunta profunda que te come por dentro. ¿Por qué mientras yo avanzo la vida retrocede? ¿Por qué cuando yo digo que sí la vida me responde que no? ¿Por qué siempre me pasa lo mismo con las mismas personas aunque tengan caras diferentes? Mira a tu alrededor, tus amigos, esa persona que te gusta o que te lastima, tus deudas, las oportunidades que aparecen o que nunca llegan. Nada de eso viene desde afuera como vos creés. Todo es atraído por un imán silencioso que está en lo más profundo de tu mente, de tu corazón, de esa parte de vos que ni vos mismo conocés del todo, y aunque no te des cuenta, tu mente funciona como un enorme proyector, aquello que alimentás dentro, un miedo, una creencia, una carencia, un resentimiento, acaba manifestándose afuera en forma de personas y situaciones que lo confirman, que te demuestran una y otra vez que tenías razón en creer eso, aunque sea una creencia que te destruye. Si dentro de vos vive la idea de que no valés lo suficiente, de que no mereces amor, de que siempre te van a abandonar, entonces incluso la persona más amable puede pasar de largo, mientras vos terminás acercándote justo a quien te va a hacer sentir pequeño, insignificante, descartable, porque tu mente busca confirmar lo que ya cree, busca esa prueba externa de que tu creencia interna es verdad, y entonces se convierte en una profecía que vos mismo cumplís sin darte cuenta. Atraes exactamente lo que más temés porque es lo que esperás, es lo que conocés, es lo familiar, aunque te haga daño. Yo lo viví en carne propia durante años, durante décadas. Atraía a ciertas personas, me metía en ciertos problemas, repetía los mismos patrones una y otra vez, y durante mucho tiempo pensé que era mala suerte, que el mundo estaba en mi contra, que la vida me había tocado las cartas equivocadas, pero después de mucho sufrimiento, de muchas pérdidas, de muchas noches mirando el techo sin poder dormir, entendí algo que lo cambió todo. Entendí que las personas que conoces son reflejos del color de tu alma, espejos de lo que llevas adentro. Ese novio o novia que te destruye no llegó por casualidad. Es un espejo de la parte de vos que nunca aprendió a poner límites. Ese jefe que te aplasta refleja la parte interna que todavía vive en modo víctima, esperando que alguien venga a rescatarte. Ese amigo que te traiciona te muestra la desconfianza que ya vivía en vos, aunque no quisieras verla. Y esto suena duro, suena injusto, suena como si te estuviera culpando por todo lo malo que te pasó. Pero no es eso, no se trata de culpa, se trata de responsabilidad, se trata de entender que vos no controlás lo que te pasa, pero sí controlás cómo lo atraes, cómo lo interpretás, cómo reaccionás y sobre todo qué crees sobre vos mismo en lo más profundo de tu ser, porque esa creencia, ese juicio interno que tenés sobre tu propio valor, sobre lo que mereces, sobre quién sos, eso es lo que determina quién entra en tu vida y quién se queda y quién se va. Y ahora quiero que entiendas algo fundamental, algo que me llevó años comprender y que cambió completamente mi forma de ver las relaciones, los encuentros,
las pérdidas. Y es esto, tu mente funciona como un filtro que interpreta todo lo que ves. Si ese filtro está dañado, si está lleno de heridas viejas, de miedos, de creencias equivocadas, entonces la realidad se distorsiona ante tus ojos. Ves rechazo donde no lo hay, ves abandono donde solo hay distancia, ves traición donde solo hay diferencia, porque tu mente no busca la verdad, busca confirmar aquello en lo que ya cree. Si en el fondo cargas con la idea de que no sos digno de amor, tu cerebro va a ignorar a las personas leales y afectuosas como si fueran invisibles, como si no existieran. Pero cuando aparece alguien frío, distante, emocionalmente inaccesible, tu mente reacciona al instante y te dice: esto me resulta familiar, ve hacia ahí, y vos obedecés sin cuestionarlo porque sentís que ahí es donde pertenecés, porque ese dolor te resulta conocido, te resulta casi cómodo en su familiaridad, y entonces te enganchás con alguien que te va a confirmar una y otra vez que no valés, que no mereces, que no sos suficiente. A esto yo le llamo resonancia. No es magia ni destino romántico. Es simplemente que cada ser es atraído por aquello con lo que vibra en la misma frecuencia. Si vibrás en miedo, atraes miedo. Si vibrás en carencia, atraes carencia. Si vibrás en resentimiento, atraes conflicto. Y por eso cuando alguien te lastima, muchas veces no estás viendo su comportamiento real, estás viendo la reactivación de una herida que llevas años sin resolver. La vida usa ese golpe externo para mostrarte la fisura interna que pasás por alto, para obligarte a mirar lo que no querés mirar, a sanar. Lo que venís evitando sanar. Y acá viene algo que necesito que anotes, algo que te va a ayudar a recordar esta verdad cada vez que alguien te lastime, cada vez que sientas que el mundo está en tu contra, cada vez que te preguntes por qué siempre te pasa lo mismo. La frase es esta: las personas que llegan son espejos. Escribí eso en los comentarios ahí abajo, para que cuando llegue ese momento donde alguien te active, donde alguien te saque de tus casillas, donde alguien te haga sentir ese dolor profundo, te acuerdes de que esa persona no es tu enemigo, es un espejo que te está mostrando algo de vos que necesitas ver, algo que necesitas sanar, algo que necesitas transformar, porque mientras no lo veas, mientras no lo sanes, vas a seguir atrayendo a las mismas personas con diferentes caras. Vas a seguir repitiendo las mismas historias con diferentes nombres. Vas a seguir dando vueltas en el mismo círculo sin salida. Escribir esa frase es reconocer que el problema no está solo afuera, que también hay algo adentro tuyo que necesita atención, que necesita cuidado, que necesita cambiar. Hacelo ahora. Escribí: las personas que llegan son espejos, no enemigos en los comentarios. Y después, si conoces a alguien que esté pasando por lo mismo, alguien que siempre atrae a las personas equivocadas, alguien que repite los mismos patrones destructivos, compartile este video por WhatsApp, mandáselo con un mensaje que diga: mirá esto, capaz te ayuda a entender lo que te está pasando, porque capaz esa persona está tan perdida en culpar a los demás que no se da cuenta de que el cambio tiene que empezar adentro. Ahora déjame contarte algo más, algo sobre por qué atraes ciertos tipos de personas y no otras.
porque siempre te cruzás con gente emocionalmente inaccesible, o con narcisistas, o con manipuladores, o con esos vampiros emocionales que te drenan la energía hasta dejarte vacío. Y la respuesta es simple pero brutal. Esas personas son la manifestación externa de tus nudos internos, de esas creencias que todavía no desataste, de esos miedos que todavía no enfrentaste, de esas heridas que todavía no sanaste. Si constantemente te cruzás con personas que te abandonan, desde la superficie parece una traición más, parece mala suerte, parece que el mundo es cruel, pero cuando mirás más profundo, entendés que esto es la manifestación de tu miedo a quedarte solo, de tu creencia de que no podés sostenerte por vos mismo, de esa dependencia emocional que te hace creer que sin el otro no sos nada. Y mientras sigas creyendo eso, mientras sigas dependiendo emocionalmente de los demás para sentirte valioso, la vida te va a presentar situaciones donde otros se alejen, no para castigarte, sino para enseñarte que podés estar completo incluso en soledad, para obligarte a encontrar tu propia fuerza, tu propio valor, tu propia completitud. No es un castigo, es un entrenamiento. Es la vida diciéndote pará de buscar afuera lo que solo podés encontrar adentro. Pará de entregar tu poder a manos ajenas, pará de hacerte chiquito esperando que alguien te haga grande. Porque nadie puede darte lo que vos no te das a vos mismo. Nadie puede llenarte si vos estás vacío por dentro. Nadie puede amarte si vos no te amás primero. Y esa relación dolorosa se queda hasta que aprendés la lección. Porque la única forma de reconocer cuando alguien entra en tu vida como maestro, como espejo, como entrenador que te va a sacar de tu zona de confort, aunque duela, la intensidad de tu reacción emocional siempre revela lo que necesitas ver. Si conoces a alguien y sin razón aparente sentís una repulsión o un enojo desmedido, detente. Esa persona probablemente está activando una parte de vos que has intentado ignorar. Tu orgullo, tu pasividad, tu pereza, tu inseguridad, tus miedos más profundos. Y del mismo modo, cuando idealizás a alguien desde el primer segundo, cuando lo pones en un pedestal, cuando crees que esa persona es perfecta, también es una ilusión. Estás proyectando en ella la fuerza, la validación o el amor que sentís que te falta por dentro. La persona frente a vos es solo una pantalla. La película que ves proyectada es el guión que llevas dentro de la mente. Por eso la próxima vez que una emoción intensa aparezca frente a alguien, no señales con el dedo inmediatamente. No culpes, no juzgues, detente y pregúntate esto: ¿este dolor viene realmente de lo que hizo o viene del significado que yo le di? ¿Viene de su comportamiento o viene de mi herida? ¿Viene de afuera o viene de adentro? Y esa respuesta, esa honestidad brutal con vos mismo, es la llave que puede sacarte del ciclo repetitivo en el que has estado atrapado durante años, durante décadas, repitiendo las mismas historias con diferentes actores. Yo lo viví en mi propia vida. Hubo momentos donde atraía a cierto tipo de personas una y otra vez, personas que me desafiaban, que me confrontaban, que me sacaban de mi zona de confort, y durante mucho tiempo pensé que era mala suerte, que me tocaban siempre los difíciles, los complicados, los problemáticos. Pero después entendí que esas personas estaban ahí por un motivo, estaban tocando partes de mí que necesitaban ser vistas, partes que yo había ignorado, reprimido, negado, y cada una de esas personas difíciles
era en realidad un entrenador disfrazado, alguien que me estaba preparando para ser más fuerte, más sabio, más completo. A veces aparece alguien directo, alguien que te dice verdades que no querés escuchar, que te confronta con tus defectos, que te incomoda profundamente, y tu primer instinto es rechazarlo, alejarlo, odiarlo, pero esa persona te está dando un regalo, aunque no lo parezca, te está mostrando lo que todos los demás ven, pero nadie se atreve a decirte. Te está dando la oportunidad de crecer, de mejorar, de convertirte en alguien mejor. Otras veces llega el probador, la persona que pone a prueba tu paciencia, tu autocontrol, tu fuerza interior, que te saca de quicio, que te hace querer explotar, y sin esa persona nunca sabrías cuán resistente podés ser, nunca desarrollarías esa capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, nunca aprenderías a no reaccionar desde el impulso, sino desde la reflexión, y en ciertos momentos irrumpe alguien brutalmente honesto, alguien que rompe tus ilusiones, que desmantela tus juicios equivocados, que te muestra un camino más claro aunque te duela verlo, y aunque en ese momento lo odies, aunque lo maldigas, aunque desees que nunca hubiera aparecido, con el tiempo te das cuenta de que esa persona fue un regalo, fue un golpe de realidad que necesitabas, fue la sacudida que te despertó de un sueño que te estaba destruyendo. También existe el que te rompe el ego, ese individuo que golpea tu orgullo, que sacude tu soberbia, que desmantela tus excesos, que te baja del pedestal donde vos mismo te habías subido, y aunque sea doloroso, aunque sea humillante, es necesario, porque ese golpe te hace más humano, más humilde, más real. Y después está el compañero de camino, esa persona que no te rescata pero te recuerda cómo levantarte por tu propia cuenta, que camina a tu lado sin cargarte, que te acompaña sin absorberte, que te fortalece sin debilitarse. Y esas son las relaciones más valiosas, aunque sean las menos dramáticas, las menos intensas, las menos apasionadas, porque son las que realmente te ayudan a crecer sin destruirte en el proceso. Entonces mira, cada persona que entra en tu vida cumple un papel, un propósito, una función, y aunque vos no lo entiendas en ese momento, aunque te parezca cruel o injusto o sin sentido, hay un diseño detrás, hay un orden en medio del caos, hay una razón detrás de cada encuentro. Y cuando finalmente entendés esto, cuando finalmente aceptás que nadie llega por casualidad, todo cambia, dejás de ser víctima para convertirte en aprendiz, dejás de culpar para empezar a crecer, dejás de resistir para empezar a fluir. Y lo más importante, cuando la lección termina, el actor se retira del escenario. Muchas veces la relación se rompe, la conexión se desvanece y sentimos ese dolor profundo de la separación, ese vacío, esa nostalgia. Pero cuando mirás con ojos más sabios, entendés que el papel ha concluido, que esa persona cumplió su función, te moldeó, te despertó, te mostró algo esencial y luego salió de escena, porque ya no había nada más que enseñarte, porque ya aprendiste lo que tenías que aprender, porque ahora es momento de aplicar esa lección y seguir adelante hacia una nueva etapa de tu vida. Uno de los principios más difíciles de aceptar es este: las personas se marchan cuando su función en tu vida ha terminado.
Nosotros, guiados por las emociones, por el apego, por el miedo a la soledad, tendemos a aferrarnos a historias que ya se cerraron, pero desde una perspectiva más amplia, más profunda. Ese individuo ya cumplió su propósito. Tal vez vos deseás que la relación continúe, pero la vida sabe que la lección que esa persona tenía para darte ya fue aprendida. Por eso desaparecen, se alejan, se marchan de manera abrupta, y aunque duela, aunque no lo entiendas, es porque ya recibiste lo que necesitabas de ese encuentro. Por eso la pregunta clave no es por qué se fue, sino qué vino a enseñarme, qué aprendí de esa persona, qué parte de mí despertó, qué creencia rompió, qué herida me mostró. Porque cuando haces esa pregunta, cuando mirás el encuentro desde esa perspectiva, incluso el dolor se convierte en sabiduría, incluso la pérdida se convierte en crecimiento, incluso la ruptura se convierte en liberación. Y cuando mirás tu pasado con esta óptica, las relaciones cobran un significado completamente diferente. Ese amigo que te traicionó, te enseñó a no confiar ciegamente y a establecer límites. Esa pareja que destruyó tu autoestima te mostró que no podés entregar tu felicidad a manos ajenas. Aquel desconocido que te consoló en un momento de crisis, te recordó que todavía hay bondad en el mundo. Cada encuentro dejó una marca, no necesariamente una herida, sino una lección, una transformación, un paso hacia convertirte en quien realmente sos. Y acá entra algo importante. La mayoría de nuestras relaciones no nacen de lesiones conscientes, sino de heridas internas que nunca hemos sanado. Si sentís que atraes siempre al mismo tipo de personas, si revivís los mismos problemas una y otra vez, no es mala suerte, es que hay algo dentro tuyo que necesita sanar. Hay una creencia que necesita cambiar. Hay un patrón que necesita romperse. Y la única forma de hacerlo no es huyendo de las personas difíciles, sino mirando qué parte tuya están activando, qué creencia tuya están confirmando, qué herida tuya están tocando. Otro principio fundamental es este: ninguna relación aparece para completarte porque por naturaleza ya estás completo. Pero nosotros solemos esperar que las relaciones llenen nuestros vacíos, que curan nuestras carencias, que reparen lo que sentimos roto, y cualquier vínculo construido desde la carencia termina inevitablemente en dependencia, en toxicidad, en dolor, porque estás pidiendo que el otro haga por vos lo que solo vos podés hacer por vos mismo. En cambio, las relaciones sanas se construyen desde la plenitud, no desde el vacío. No alimentan fantasías ni tapan huecos, simplemente te acompañan, te recuerdan quién sos cuando te olvidás, te sostienen cuando flaqueás pero sin cargarte, te fortalecen pero sin debilitarse ellos. Las relaciones que verdaderamente te hacen crecer no son las más intensas ni las más románticas, son aquellas en las que podés ser vos mismo sin actuar, donde tu silencio es respetado y tus partes rotas son aceptadas sin juicio. En esos vínculos, la otra persona no intenta arreglarte, simplemente camina con vos por el camino, te acepta como sos, te ve con todos tus defectos y aún así elige quedarse, no porque te necesite, sino porque te elige. Y esa es una diferencia enorme que la mayoría no entiende. Muy a menudo esperamos que los demás
llenen el vacío interior que no queremos mirar. Pero en una relación sana no existe la promesa de completar nada. Hay sinceridad, acompañamiento y claridad. Y aunque esto sea menos dramático que un amor apasionado, es infinitamente más poderoso porque te devuelve la fuerza interna que las relaciones basadas en la necesidad te habían quitado. Te recuerda que no necesitas a nadie para ser completo, que podés sostenerte solo, que tu valor no depende de que alguien te elija, o te quiera, o te valide. Y estas relaciones no tienen por qué durar para siempre. Algunas llegan como una estación, florecen un tiempo, cultivan algo en vos, transforman tu perspectiva y luego se van, pero lo que dejan es permanente. Te demuestran que los vínculos profundos no requieren abandono de tu propia fuerza, no vienen a llenarte, sino a recordarte la fuerza que siempre estuvo en vos, aunque la hubieras olvidado. Y con ese recuerdo comienza la verdadera transformación, no basada en la dependencia, sino en la presencia, en el acompañamiento mutuo, en el crecimiento compartido. Y cuando llega el momento de soltar, cuando alguien se va de tu vida, el verdadero perdón es fundamental, pero perdonar no es un regalo para el otro, es una liberación para vos. Cuando perdonás, cortás el lazo invisible que te mantenía atado al pasado. No borrás lo que sucedió, pero dejás de cargar con el peso de lo que no podés cambiar. Dejás de alimentar el veneno de la rabia, del resentimiento, de la amargura, porque entendés que esa persona actuó desde su nivel de conciencia, desde sus propias heridas, desde su propia ignorancia, y que vos solo sos responsable de tu propia paz, de tu propia virtud, de tu propia transformación. El perdón real no tiene que ver con el otro, es la paz dentro de tu propio corazón. Es soltar la necesidad de venganza, de justicia, de que el otro sufra como vos sufriste. Es entender que el mejor desquite no es hacerle daño, sino no parecerte a quien te hizo daño. Es elegir no alimentar ese círculo de violencia, de dolor, de destrucción. Es cortar la cadena y decir, hasta acá llegó. Yo elijo la paz aunque duela, elijo soltar aunque me cueste, elijo perdonar aunque no lo merezca, porque lo hago por mí, no por él. Y la gratitud también es importante, no romantizar el pasado sino aceptarlo, sin adornos, reconocer que aunque te haya traído lágrimas, esa experiencia te condujo a la versión más fuerte de vos mismo. Hay quienes enseñan con amor y quienes enseñan con su ausencia, pero todos, sin excepción, te moldean, te transforman, te empujan hacia quien tenés que ser, y cuando lográs mirar incluso a quienes te hirieron y sentir simplemente un gracias por haber pasado, entonces sí sos libre, la rabia se disuelve, el corazón se aligera y entendés que nada está obligado a ser eterno, que todo llegó en el momento justo y cuando la lesión terminó, regresó a su lugar. Al final casi nada fue un accidente. Los que llegaron, los que se quedaron, los que se fueron, todos formaban parte de un diseño más grande que vos no podías ver cuando estabas en medio del dolor. Algunos llegaron con dulzura, otros irrumpieron como una tormenta, unos te elevaron, otros te rompieron en 1000 pedazos, pero todos tocaron una parte incompleta de tu carácter, y esa sola presión te moldeó hasta convertirte en quien sos hoy.
El camino te trajo exactamente lo que necesitabas, incluso cuando dolía, incluso cuando parecía injusto, cumplía una función. Y por eso la claridad suele llegar cuando el polvo se asienta, el dolor se transforma en sabiduría, el caos en orden, y la persona frente a vos en un espejo que te muestra tu verdadera forma. Cada encuentro sirvió a un único propósito: despertarte, revelarte, enseñarte, exigirte y en ocasiones derribarte para que pudieras reconstruirte más fuerte. Reconocer este movimiento es señal de madurez, porque cuando dejás de ver a las personas como suerte o castigo y comenzás a verlas como estaciones necesarias de tu propio viaje, la historia cambia, el drama termina, empieza el dominio interior. El viaje no se trata de controlar quién entra o quién sale de tu vida. Se trata de comprender qué te mostró cada presencia, de activar la virtud que despertó en vos, de liberar cargas que ya no sirven y hacer espacio para tu propia transformación. El objetivo no es huir del dolor, sino darle significado, porque a lo largo del camino viste reflejos de vos mismo en las miradas de otros, en la emoción del comienzo, en la pena de un final, en el fuego de la ira y en la calma de una verdadera amistad. Aprendiste que no todos los lazos deben durar para siempre, pero cada uno puede dejarte algo valioso. Hasta lo que llega como pérdida puede convertirse en una transición hacia una versión más fuerte de vos. Nunca te cruzaste con nadie por casualidad. Cada persona fue un puente entre quien sos y quien aún podés llegar a ser. Cada historia dejó una marca, no una herida, sino un mapa, y ahora viendo todo lo vivido, quizá por fin puedas decirlo con serenidad: valió la pena, porque cada encuentro fue exactamente lo que debía ser. Una puerta hacia vos mismo, hacia tu libertad, hacia tu transformación. Y mirá, ya que estamos acá, quiero decirte algo más. Dejé preparado otro mensaje que creo que te va a servir, que te va a ayudar a seguir entendiendo cómo funcionan las relaciones, cómo reconocer los patrones que repetís, cómo romper los ciclos que te atrapan. Tocá en la pantalla para seguir escuchando, para continuar este camino juntos, porque lo que viene es importante, es profundo, es necesario para que puedas completar este proceso de entender que las personas que llegan a tu vida no son accidentes, sino maestros disfrazados. No te quedes acá, seguí adelante, porque todavía hay mucho más que descubrir. Nos vemos del otro lado.